Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el video pasado vimos lo que es la creación de una base de datos y una tabla, así como una pequeña carga inicial que hicimos de todos los países en esa tabla. Si vemos de nuevo la tabla que creamos en el video anterior, podemos ver que tenemos 92 registros. Ahora, el siguiente tema del que vamos a hablar el día de hoy sería la parte de la normalización. Y ustedes dirán que es la normalización. Bueno, imaginemos una base de datos como un archivo gigante que almacena toda la información de una empresa, datos de cliente, pedidos, productos, etc. Si estos datos no están organizados correctamente, es decir, no están normalizados, va a ser difícil acceder a los datos que necesitas. La normalización clasifica los datos, hace que una base de datos sea fácil de gestionar y aumenta su eficiencia. Además, reduce la redundancia de datos y elimina anomalías, lo que permite evitar errores, garantizar la consistencia e integridad de datos. En resumen, lo que queremos evitar es tener datos duplicados que podemos, pasar a otra tabla. Por ejemplo, si se dan cuenta, en la tabla país tenemos un país ID, tenemos un nombre, tenemos la capital y tenemos el continente. Pero continente, si pueden observar, se repite innumerables veces dentro de estos 92 registros. Entonces, por temas de normalización, lo más indicado sería tener una tabla que se llame continente y en la tabla país agregar otra columna que sea un continente ID. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacerlo. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, lo primero que necesitamos es crear una tabla nueva. Para eso utilizamos el ya conocido create table, el esquema y el nombre, continente. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí le podemos poner continente ID de tipo entero, al igual que el campo país ID o la columna país ID es un entero que a su vez es un identity, quiere decir que es un entero único que no se repite. Empieza con el número 1 y se va a ir autoincrementando de 1 a la vez. Posteriormente vamos a... ¿Qué más tiene el continente? Bueno, el continente tiene un nombre. Aquí podemos ponerle otra vez un varchar 200, o puede ser 300, o puede ser 100, dependiendo la longitud de las cadenas o de los continentes que vamos a estar ingresando en esta tabla. Por lo pronto con 100 creo que está bien. Podemos agregar también más campos, por ejemplo podemos agregar una ficha registro. Este va a ser de un tipo datetime. Y podemos agregar, si así lo deseamos, otra columna que sea activo. Esta sería de un tipo bit, que va a servir para identificar cuáles están como activas y cuáles no. Con esto, si ejecutamos este pequeño query, aquí ya vamos a tener una tabla que se llame continente. Para esto lo podemos comprobar de la siguiente manera: select asterisco from dbo.continente. Si se dan cuenta, ya hasta me lo detecta, pero pues en este momento no tiene nada. Ok, ¿qué vamos a hacer para insertar los continentes en esta tabla? Bueno, pues muy sencillo. Como esos continentes ya los tenemos aquí en la tabla país, vamos a hacer un insert into dbo país y le vamos a decir que vamos a insertar el nombre,
fecha, perdón, no es país, continente, el nombre, la fecha de registro y activo. Y aquí, vamos a decirle lo mismo, dame el nombre, fecha, registro, más bien sería el nombre from país. Pero si lo hago así, me va a estar trayendo el nombre del país y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es el continente, entonces sería continente. Pero si yo trato de hacer el insert de esta manera, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de insertar solamente el continente, pero para insertar eso en la tabla continente yo necesito el nombre, una ficha de registro y un activo. Entonces, la fecha de registro, le vamos a decir que es la fecha actual y el activo es un 1 para que todos los que insertemos estén como activos. Si hacemos un select para comprobar, aquí nos damos cuenta de que sí me está arrojando 3 columnas y por lo tanto ya va a ser match contra la información que espera recibir aquí el insert. Ejecutamos y listo. En este momento yo ya tengo mi tabla continente con los 92 continentes que tengo registrados en la tabla de país. Bueno, aquí, si se dan cuenta, pues está mal. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve tener 92 continentes registrados cuando yo sé que en realidad solamente existen 5? Entonces, esto no debería ser así. Fue algo que se hizo a propósito para que lo vieran, pero en este momento vamos a eliminar la tabla. En este momento esta tabla no existe. La volvemos a crear. Y ahora sí, aquí vamos a utilizar este distinct que va a servir para que nos traiga solamente los 5 continentes que sabemos que realmente existen. Y ahora sí, de esta manera vamos a hacer la inserción. Y listo. Y yo tengo aquí 5 continentes. Y de este lado en país sigo teniendo mis 92 registros. Ahora, yo necesito que país tenga una columna que me identifique cuál es el ID de su continente. Por lo tanto, yo necesito agregarle a país una nueva columna que sea continente ID. Entonces, vamos a hacer alter table add column continente ID entero. Si ejecutamos esto, entonces después de una pequeña aclaración, la manera para agregar una columna sería alter table, el nombre de la tabla, que en este caso sería país, add, el nombre de la columna que queremos agregar y de qué tipo va a ser. De esta manera agregamos la columna sobre país. Aquí está. Ahora, para no complicarnos mucho en el siguiente paso donde tenemos que decirle cuál es el continente ID que pertenece a este país ID, vamos a hacer una consulta. Esta consulta va a incluir estas dos tablas.
donde le decimos que me traiga todos los países y le podemos poner un alias si así lo deseamos. Hacemos un join contra continente, donde le agregamos también su alias y le decimos que donde p.continente es igual a c.nombre. Entonces de esta manera le estamos diciendo que me traiga, que una de estas dos tablas por los registros donde el continente, la columna continente de la tabla país, haga match con la columna nombre de la tabla continente. Si lo hacemos de esta manera, aquí nos damos cuenta de que tenemos los 92 registros. Tenemos inicialmente de este lado, si se pueden dar cuenta, tenemos todas las columnas que pertenecen a país, y de este otro lado tenemos todas las columnas que pertenecen a continente. Ahora, si yo quiero que este continente ID de continente se pase a continente ID de país, pues es muy sencillo. Este select, así tal cual lo tenemos, lo copiamos y le decimos P. ¿Por qué P? Porque quiero hacer un update sobre país. Después set conti. Si no quieren algún tipo de confusión, le pueden poner p.continente ID igual a c.continente ID. Este select asterisco sale sobrando, lo quitamos y hacemos la ejecución. Aquí ya tenemos 92 registros afectados, y si regresamos a país, aquí está. Me dice que Afganistán, su capital es Kabul, su continente Asia y el ID de Asia es el 3. Lo verificamos y aquí está. Asia es el 3. Por ejemplo, aquí dice Angola, su capital es Luanda y dice que su continente es África y el ID es 1. Aquí tenemos África. Lo mismo, por ejemplo, uno que tenga 2, Antigua y Barbuda o Argentina, capital Buenos Aires, América, y tenemos un 2. Entonces aquí ya nos quedó correctamente la relación. ¿Qué sigue? Bueno, igual y si gustan vamos a ver un poco más este tema del inner join. El inner join como tal es una manera de decirle al SQL que me una a estas dos tablas. Entonces yo le digo, úneme la tabla país. Igual y si quieren lo vemos de esta manera para que sea un poco más gráfico. Entonces yo le digo, úneme la tabla país y la tabla continente en un solo set de datos. Entonces si se fijan, aquí tengo país, aquí tengo país, y de este lado tengo continente, y aquí tengo continente. Entonces, ¿qué hace el join? Solamente une la información de ambas tablas, donde coinciden el nombre del continente con el nombre del continente de ambas tablas. No es un concepto sencillo, igual y más adelante lo vamos a ver más a detalle, no se claven mucho en esto. Y pues el tema del update pues también es algo muy sencillo, que si tienen dudas pues ahí me dicen y lo seguimos viendo. Pero es básicamente lo mismo. Aquí estamos uniendo las dos tablas, le estoy diciendo que me va a actualizar P, me va a actualizar país. ¿Y qué es lo que me va a actualizar? Me va a actualizar la columna continente ID de país. ¿Y qué le va a poner? Le va a poner lo que tiene continente ID de continente. Así de fácil. Entonces en este punto ya tenemos nuestra tabla
o nuestra base de datos un poco más normalizada. Y bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Igual si les interesa por ahí me dicen qué otra cosa quieren ver. Vamos a continuar con este tipo de temas sobre SQL y en el siguiente video vamos a ahondar un poco más en los temas como son las consultas, la creación de, de joins, y por ahí tal vez algún tema de SPs, pero digo, es algo que tengo que revisar bien cómo le voy a dar la estructura ya a esta secuencia o sección de videos. Pero vamos a continuar con esta base de datos que hemos creado y la intención pues es llegar hasta donde lo podemos ver en alguna aplicación móvil quizás, o web, pero ya eso lo veremos más adelante. Ahorita vamos con algo muy básico, pero vamos a ir creciendo esto hasta un sistema ya un poco más complejo y con más funcionalidades. Entonces, por aquí lo dejamos el día de hoy. Muchas gracias.